¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Bueno, hablamos del que llamó mucho la atención, el desorden que hubo en la Cámara. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a cómo ha obrado el oficialismo y concretamente Cecilia Moró con respecto al tema de los consejeros? Bueno, nosotros consideramos que la diputada Moró tomó una resolución que es absolutamente arbitraria, contraria a derecho, y que lo que intentó es sumarse a esta embestida del kirchnerismo en contra de la justicia, paralizando el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Para que quede claro, los representantes por diputados no tenían ningún tipo de controversia, no había ninguna medida judicial que hubieran presentado ni el Frente de Todos ni ningún particular en contra de esas designaciones. Tanto es así que la Corte Suprema de Justicia ya resolvió la semana pasada que si bien los representantes del Senado no podían asumir hasta tanto se resolviera la impugnación que hizo el senador juez, en el caso de los diputados, como esa resolución era absolutamente pacífica y ajustada a derecho, los representantes de diputados podían asumir. ¿Qué sucedió después? Un juez militante kirchnerista toma una resolución sobre una causa anterior, distinta, que impugnaba una resolución anterior que ya no estaba vigente y resuelve en abstracto que esa resolución que ya no estaba vigente no correspondía y sugiere que en lo sucesivo, digamos, no se tomaran resoluciones en ese mismo sentido. Nada de eso afectaba a la resolución vigente. ¿Por qué? Primero porque fue dictada hace más de 15 días, con lo cual no es en lo sucesivo de este fallo que tiene 48 o 72 horas. Y en segundo lugar, porque no podía resolver por esta resolución, porque esta resolución estaba pacíficamente aceptada por todas las partes, comunicada y resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia. Así que sin ninguna necesidad, sin ninguna instrucción judicial, la presidenta de la Cámara de Diputados decidió suspender esa resolución, simplemente para sumarse a esta vocación del kirchnerismo de afectar el funcionamiento de la justicia, como privando al Consejo de la Magistratura de los representantes de la Cámara de Diputados. Por eso, Juntos por el Cambio principalmente le restó el apoyo a Cecilia Moró para que renueve su mandato como presidenta de la Cámara. Pero lo importante no es que solamente fue Juntos por el Cambio, fue toda la Cámara, porque el oficialismo solamente sentó en la sesión preparatoria a los integrantes de su bloque, del Frente de Todos, y a los diputados del bloque Provincias Unidas, que siempre vota con el oficialismo, que tienen pocas diferencias con el oficialismo. El resto de la Cámara, todo el resto de los bloques de izquierda, los bloques liberales, el bloque del peronismo federal, más todos Juntos por el Cambio, no le dio quórum a la sesión que tenía que reelegirla como presidenta, porque todos entendemos que lo que se está vulnerando son los derechos de los diputados a integrar el Consejo de la Magistratura, y nadie quería formar parte de esta maniobra kirchnerista de querer nuevamente afectar la independencia del Poder Judicial. Sandra Pepe los escucha, diputada de Los Pinatos, por si quieren ampliar este tema. Diputada, buenas tardes. Yo tengo una curiosidad porque el martes se va a conocer el fallo que va a ser pasible de sufrir la vicepresidenta de la Nación. Si el fallo fuera contrario, si el fallo fuera de culpable, hay todo tipo de llamados, el famoso qué quilombo se va a armar, cortes de rutas, llamados a la calle, mucha tensión en un país que lo último que necesita es tensión. Pero a la par pasa esto. ¿Usted cree que son hechos que simplemente tienen una temporalidad casual o hay una hoja de ruta en todo esto? No, yo creo que aquí no hay ninguna casualidad. Esto ha sido diseñado y perpetrado por la vicepresidenta de la Nación, que en su guerra contra el Poder Judicial, en su vocación de afectar la justicia, ha intentado correr al Procurador General de la Nación, ha intentado aumentar los miembros de la Corte Suprema para licuar de alguna manera el poder de estos 5 miembros que han sido correctamente electos, de los cuales quedan 4, pero de esta corte de 5, para aumentarla a 25 miembros. Ha intentado reformar la justicia federal, creando cargos de jueces federales a lo largo y a lo ancho del país también, en esta vocación de afectar la independencia del Poder Judicial. Y este es un capítulo más. Como la Corte le ha dicho que no, como la Corte le dijo, la maniobra de dividir los bloques para quedarse con un consejero más es un ardid, dijo la Corte. Y nosotros no vamos a permitir ese ardid.
Lo que hicieron es esta maniobra con un juez kirchnerista que saca esta resolución y a lo que se sumó lamentablemente la presidenta de la Cámara de Diputados, que hasta este momento venía haciendo las cosas bien. Había recibido las designaciones de los bloques, las había comunicado al Consejo, a la Corte Suprema, la Corte había dicho que estaban perfectamente bien, la resolución era pacíficamente aceptada por las partes y no había ningún motivo para que ella la suspendiera, que no sea justamente sumarse a esta estrategia de la vicepresidenta de la Nación de afectar al Poder Judicial, porque lo que no quieran es un Poder Judicial independiente que juzgue los delitos de corrupción. Lo otro que llama la atención fue la maniobra que intentaron casi a la desesperada, con la excusa de que les interesa la educación, sumar a diputados de distinta extracción provincial. Hubo algún momento en que parecía que lo conseguían, pero ni siquiera eso, y esto no es tan habitual. Bueno, esto fue la segunda irregularidad, digamos. Hoy había dos sesiones, ¿no? La primera, claramente sin quórum. Ellos se sentaron en el recinto, pidieron la extensión de los plazos, no consiguieron el quórum y finalmente, digamos, aceptaron que no tenían ese número porque nadie del resto de la Cámara los acompañó. Pero luego, en la siguiente sesión, ellos irregularmente fueron prorrogando por nota, algo que no está contemplado en el reglamento, no está contemplado en los usos parlamentarios. Ellos no querían volver a tener la foto del recinto vacío y sentarse y pedir las prórrogas como correspondían porque no tenían quórum. En un momento consiguen que algunos diputados que estaban interesados en realidad en la agenda de las universidades, digamos, genuinamente, pero que yo entiendo no debieron, digamos, prestarse a esta maniobra, que era irregular y antirreglamentaria, se sentaran. Pero no solamente fue eso, sino que una vez que iniciaron la sesión volvían a avasallar todo el reglamento, no le daban la palabra a los diputados que pedíamos la palabra, querían hacer una votación de todo junto, que estaba prohibido en el reglamento, sin hacer un apartamiento, bueno, una serie de irregularidades que hizo que ni siquiera esos diputados se continuaran en la sesión porque vieron que ya, digamos, la vocación de seguir a toda costa, de llevarse puesta la Cámara de Diputados, de no respetar las reglas, era tal del oficialismo que nadie quiso, digamos, ser cómplice de eso. Entonces nosotros solicitamos que se contara el quórum a través de una votación, una moción. Claramente el quórum no estaba y la sesión tuvo que ser levantada. Diputada, gracias por el tiempo.